Primer caso de coronavirus en Colombia. La ley de inteligencia. Asesinato sistemático de líderes sociales. Aislamiento preventivo obligatorio. En junio, ONU Mujeres alertaba sobre la desproporcionada afectación de la pandemia por COVID-19 sobre las mujeres en América Latina. En agosto, un grupo de periodistas y expertas en políticas públicas analizaron el comportamiento de la brecha de género durante el confinamiento en Colombia, derivando como principal conclusión que las mujeres son las más perjudicadas por la emergencia sanitaria. Ha sido tal el aumento de denuncias por violencia intrafamiliar que en junio se convocó un debate de control político en el Senado, donde se reportó un incremento de hasta el 228% en las denuncias. En materia económica, el DANE reportó que mientras el desempleo en hombres alcanzó el 9.8%, el de mujeres llegó hasta el 16.4% y que las mujeres dedicadas a las labores no remuneradas del hogar aumentó en 1.6 millones, a lo cual se suma que las mujeres representan el 70% del personal sanitario que atiende la pandemia a nivel global, estando más expuestas al contagio. Respecto a esta situación se pronuncian las profesoras María Luisa Rodríguez y Carolina Jiménez. Durante la pandemia, los gobiernos locales optaron particularmente por establecer subsidios que iban dirigidos a paliar en el más mínimo sentido las necesidades básicas e insatisfechas de la población que se encontraba confinada, que no podía salir a trabajar, pero que además se encuentra marginada del mercado laboral. Estas ayudas no llegaron a la población que más lo necesitaba, ni tampoco aplicó un enfoque diferencial por género, raza o etnia, lo que significa que no llegó a los sectores que más lo necesitaban. Para superar esta crisis, propongo que Colombia abandone las políticas subsidiarias que no ayudan a resolver la pobreza, sino que por el contrario la perpetúan, para dar un paso adelante y empezar a aplicar lo que significa un estado de bienestar. Un estado de bienestar que trabaje articuladamente, sistemáticamente en la lucha contra la pobreza, que realmente aplique políticas laborales de pleno empleo, que inicie políticas de régimen de seguridad social, que aborde las situaciones de desempleo, pero que adicionalmente ofrezca a las mujeres unas garantías mayores para poder atender las cargas laborales y las cargas familiares. En este sentido, los estados de bienestar más desarrollados, que tienen políticas de desfamilización, contribuyen a que la carga de crianza y de cuidado de los hijos no queden únicamente en manos de las mujeres, sino que también tenga una responsabilidad estatal. Adicionalmente, considero que para poder atender esta gravísima situación de las mujeres se necesita que también participe la sociedad como colectivo. En este sentido, el sector privado tiene mucho que ofrecer si, por ejemplo, le da una prioridad a las mujeres para acceder al trabajo, o por lo menos contribuye a que ese techo de cristal se disminuya o se adelgace, permitiendo que las mujeres accedan a los más altos cargos también de las empresas. Eso contribuiría a generar mayor equidad social. Por otro lado, en el concepto de la familia, considero que las prácticas sociales de discriminación a la mujer se perpetúan lamentablemente en la educación familiar, en el contexto familiar. Considero que una familia que inicie a sus hijos en una educación en la igualdad, en la equidad, en la no violencia, contribuye enormemente a superar la situación de violencia, discriminación, exclusión y maltrato generalizado hacia las mujeres. En la Universidad Nacional de Colombia, desafortunadamente se presentan violencias sexuales y se expresan múltiples desigualdades basadas en el género. Esto lo podemos ver en la relación entre profesores de planta, hombres y mujeres, también en la matrícula de primer semestre, pues pese a que 50% de mujeres presentan el examen de admisión, solo 30% de ellas pueden matricularse. También han sido señaladas diferentes casos de acoso sexual, violencia sexual y desafortunadamente también violaciones. Esta situación ha impulsado un importante
debate en la universidad, particularmente las colectivas feministas han asumido con mucha responsabilidad y liderazgo este debate, exigiéndole a la universidad abordar el problema con la seriedad, la rigurosidad y el protagonismo que ésta merece. Atendiendo a esto, la universidad desde el 2012 viene desarrollando una serie de políticas. En el 2012 crea la política para la equidad de género, en el 2016 crea el Observatorio sobre Asuntos de Género y en el 2017 el protocolo. Pese a la importancia de estas políticas, hay que señalar, han sido insuficientes, no han logrado abordar la problemática con la fortaleza que se merece. Esto se explica por diferentes razones, a veces por una insuficiente comprensión del problema, por un poco personal destinado a esto y en consecuencia la celeridad de las investigaciones y el generar unos contextos seguros ha sido bastante limitado. Es importante que la universidad en todos sus niveles, nacional, sede y de facultades, asuman un compromiso mucho más fuerte, asuman y entiendan, digamos, las demandas que están planteando las colectivas feministas, las mujeres, porque tenemos que erradicar las violencias basadas y las desigualdades basadas en el género de nuestra universidad. Tenemos que apuntarle a que sea una universidad libre de violencias y una universidad que promueva la equidad y la igualdad entre hombres y mujeres y que respete las opciones sexuales diversas. Es importante señalar que el protocolo este año es objeto de revisión. Es importante que la comunidad académica y la comunidad universitaria en general se vuelque a una reforma del protocolo que permita que sea una herramienta efectiva, sobre todo que cumpla una función fundamental, que es sancionar a los responsables y generar condiciones de reparación a las víctimas. Queremos en este orden destacar que el Consejo de Facultad, la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, en un trabajo mancomunado con las colectivas feministas y la Mesa de Género, han impulsado una estrategia contra las violencias y las desigualdades basadas en el género que consta de diferentes actividades, tanto académicas, pedagógicas, comunicativas, que creemos puede ser un aporte importante y que invitamos a la universidad en su conjunto para que la pueda valorar y pueda enriquecer lo que hemos venido trabajando. Se requiere una reforma integral que signifique prestarle atención en serio a las violencias basadas en género y especialmente a las víctimas en su búsqueda de justicia. Cuando una víctima no es atendida oportunamente o no la es atendida por el personal calificado, se le revictimiza y se genera una violencia institucional que en ocasiones hace mucho más daño que la violencia en sí ejercida por el perpetrador o por el agresor. La segunda propuesta es que la universidad haga un verdadero análisis sobre lo que cuesta implementar una política integral de género. Que la universidad debe hacer grandes reformas, por ejemplo, a nivel internacional, en la Unión Europea, lo que han venido haciendo las universidades es integrar una vicerrectoría de la equidad y género que permita atender desde una mirada de largo aliento y por mucho tiempo las violencias basadas en género y cómo ellas se van transformando a medida que se van atendiendo. En este sentido, no basta con simplemente establecer una política y esperar cómo se desarrolle, sino que se requiere estar constantemente analizándola, diagnosticándola, revisándola, actualizándola para poderla hacer eficaz. Y por último, quisiera proponer un tercer aspecto que es sobre la paridad. La universidad ha sido históricamente representada por hombres. La mayoría de las decanaturas siguen estando en manos de hombres, pese a tener una población de profesoras universitarias preparadas para poder ejercer y ostentar tal posición. En este sentido, la rectoría debe trabajar para generar políticas de equidad que hagan cambiar los referentes sobre la subordinación de las mujeres en el ámbito educativo y que les permita a las estudiantes visualizar un futuro mucho más próspero para ellas.